Muy buenos días, bienvenidos a este video de defensa de tesis que lleva por título Aprendizaje electrónico y educación tradicional, un estudio comparativo de su impacto en la educación superior por su servidor Raciel Iván Villagrana López de la Universidad IEXP. Mi asesor el doctor Rigoberto Flores López, y les comento que este estudio trata de hacer una comparativa que sirva para determinar qué entorno es mejor para la toma de decisiones y inversión en las universidades o cualquier tipo de esta situación. El capítulo de fundamentación de la investigación me lleva a considerar el marco contextual de México, donde tenemos 5 puntos principales. El primero es sobre la educación y la tecnología, el segundo sobre la pandemia del COVID-19 que se llevó entre el 2019 y 2022, los diversos estudios sobre los estilos de aprendizaje, la necesidad de la innovación pedagógica y finalmente el avance en la infraestructura tecnológica. Tanto las instituciones como los docentes tenemos el reto de mantener la motivación y el compromiso con los estudiantes. De aquí se despliega que el e-learning y la educación tradicional sean dos fuertes modalidades, las cuales muestran fortalezas y limitaciones. La primera pues se centra en el aprendizaje tradicional, el docente como autoridad unidireccional y el alumno como juega un papel pasivo y receptivo de la información, contra el e-learning, en el cual es un enfoque que implica el uso de las tecnologías de la información, es un aprendizaje más flexible, interactivo y accesible. De aquí viene mi pregunta principal sobre qué modalidad genera mayor impacto en rendimiento, satisfacción y calidad de la interacción entre el docente y estudiante. Y el problema es que existe poca evidencia comparativa sobre estos estudios. Se generan 5 preguntas de investigación sobre el rendimiento, retención, habilidades que desarrolla, factores que influyen en los dos entornos, tanto tradicional como virtual, la calidad de la interacción en la comunicación entre docente-estudiante y entre alumnos, y finalmente qué problemáticas se enfrentan los alumnos hacia una educación virtual. Viene el planteamiento de 3 hipótesis principales. La primera es una hipótesis cuantitativa, la cual pretende medir el rendimiento académico de las plataformas virtuales contra la educación tradicional. La segunda, la satisfacción del estudiante en cuanto a la educación tradicional contra, entornos virtuales contra educación tradicional. Y finalmente la tercera hipótesis, lo cual quiere medir la calidad de interacción y comunicación entre estudiantes y docentes. El documento está centrado en la comparación de la efectividad de los dos entornos, y lo cual nos lleva a que, bueno, cada vez más se integran los entornos digitales y, bueno, esto presenta en factores como el rendimiento académico, retención de la información y la satisfacción de los estudiantes. Por eso es necesario evaluar tanto las fortalezas y las debilidades que nos lleven a tomar mejores decisiones pedagógicas en un entorno más globalizado y digitalizado. El objetivo general de la investigación es ver la efectividad de los ambientes de aprendizaje LMS en comparación con la educación tradicional y su impacto en la educación superior, ya que es donde tenemos influencia. Los objetivos específicos, bueno, pues van a tratar de evaluar la comparación entre las clases tradicionales, rendimiento, satisfacción, experiencias, dificultades, ventajas y desventajas, así como las recomendaciones que se nos llevan. El capítulo 2 abarca lo que es el marco teórico, que es lo que da pues base a este estudio de investigación. Se investigó bastante información relacionada al tema. Se muestran o se analizan diferencias, ventajas, desventajas, desafíos, tanto en la educación tradicional y la educación virtual, o lo que es el e-learning. De aquí, bueno, sacamos los ejes principales. El primero es la evolución de la educación y la tecnología. El segundo es la definición y las características de la educación tradicional. El tercero, la conceptualización del e-learning. El cuarto, el impacto de los estilos de aprendizaje. El quinto, los efectos del e-learning en la educación superior. El sexto, la brecha digital y los retos de implementación. Y bueno, como séptimo y más importante, es la comparativa entre la educación tradicional y el e-learning. Vastos autores y suficientes estudios dan sustento a esta investigación. Bien, en cuanto al capítulo 3, el marco metodológico, tenemos un enfoque mixto,
lo cual nos lleva a la parte cuantitativa y la parte cualitativa. El diseño es no experimental, ya que no se hicieron varias réplicas. Como experimento transversal porque se hizo en una sola medición, y comparativo ya que se están comparando pues, las dos metodologías. La población de estudiantes se situó en el Instituto Tecnológico Superior de Champotón, el cual presenta actualmente, bueno, en el momento del estudio 8 carreras, actualmente ya son 10, pero en ese momento eran 8 carreras con 672 alumnos y 78 docentes, lo cual me llevó a determinar una muestra con un nivel de confianza del 95%, con un 7% del error, el cual me dio a 152 personas. Los instrumentos de evaluación fueron mediante formularios en Google Forms y entrevistas estructuradas. La validación se llevó a cabo mediante el juicio de expertos, el cual pueden ustedes validar en los anexos del archivo completo. Y también se realizó una muestreo de 50 entrevistas, 50 formularios, y se aplicó un alfa de Cronenberg, logrando un alfa superior a 1, con 1.02, lo cual nos indica que es bastante confiable el instrumento. Y aquí, para la parte cualitativa, tenemos el uso del análisis de datos mediante estadística descriptiva e inferencial. Se aplicaron pruebas de TED-Student y se aplicaron el uso de hojas de cálculo para gráficos y manejo de las pruebas. La hipótesis 1 sobre el rendimiento académico y 2 sobre la satisfacción del estudiante. Para el caso cualitativo, tenemos una matriz de resultados, la cual se categorizó de acuerdo a el índice de las respuestas que nos dieron en ciertas preguntas abiertas y las que se estructuraron con las entrevistas, y se determinó un gráfico de frecuencias, y se utilizó también el método de análisis por el software Atlas T, lo cual nos lleva a la segunda parte de la hipótesis sobre la segunda satisfacción del estudiante y la comunicación entre las relaciones humanas entre docente-estudiante y entre estudiantes. Para el capítulo 4, el análisis y discusión de resultados, bueno, tenemos de manera general que no hubo incremento significativo en el rendimiento académico en base al e-learning. La mayor satisfacción de los entornos virtuales en cuanto a flexibilidad y accesibilidad es satisfactoria. Sin embargo, la ecuación presencial mantiene ventajas sobre la interacción y retroalimentación. Los desafíos van hacia la brecha digital y las limitaciones tecnológicas, la capacitación docente, lo cual detallaré a continuación. Para lo que fue mi hipótesis 1 sobre el rendimiento académico, se realizó una TED-Student, el cual me dio una prueba de 2 colas con un punto 5.1095 por E a la menos 15, lo cual me da un valor muy menor del valor P sobre el área de significancia, que es 0.5. Las pruebas se realizaron con un 95% de confianza, lo cual rechaza la hipótesis donde la educación virtual sea superior a la educación tradicional en cuanto al rendimiento académico. Esto se complementa en este gráfico donde la educación tradicional y en entornos virtuales vemos que hay casi un 60% en la media entre 8 y 9 de calificación, y en la excelencia entre 9 y 10 es superior la tradicional a la entornos virtuales. Y en el área negativa, vamos a decir que menores a 70, tenemos un área mayor en cuanto a los entornos virtuales, y la reprobación pues casi es muy similar. Para la prueba de hipótesis número 2 se aplicó también la prueba de TED-Students, lo cual me lleva a una prueba de una sola cola, donde me da 2.5447 por E a la menos 15. También es un valor muy por debajo del nivel de significancia. La prueba igual se realizó a un 95% de confianza, lo cual me indica que la satisfacción del estudiante en entornos virtuales comparadas con los entornos tradicionales, tampoco hay evidencia suficiente para decir que es superior. Esto se viene a complementar con la parte cualitativa, donde en el instrumento se aplicaron preguntas abiertas, se utilizó una matriz de resultados y se clasificaron de acuerdo a un historial de frecuencias, el cual fue simplificado en este gráfico, y me muestra que bueno, la flexibilidad en tiempo y lugar es bueno para el aprendizaje en línea, la accesibilidad y disponibilidad es bueno, la interactividad y dinamismo y el uso de las tecnologías son bastante buenos. Esto me da las ventajas y la aceptación de los entornos LMS para los estudiantes. Sin embargo, existen los problemas para la adaptación, problemas de conectividad
dificultades técnicas y la falta de familiaridad y capacitación para los alumnos. Otro punto importante es la parte para mejorar la experiencia educativa, lo cual nos dicen que hay que mejorar la conectividad, capacitación tecnológica y la interactividad y dinamismo. Esto se resume en capacitación y en infraestructura. De ahí pasamos a lo que es el análisis mediante el software Atlas T, el cual nos ayudó para llevar la parte de las entrevistas docentes. Y bueno, pues ellos me marcan en cuanto a la educación tradicional y a la educación virtual, lo que son la brecha digital, la diferencia entre modalidades, las estrategias efectivas y las recomendaciones. También nos lleva el análisis de la interacción entre docente y estudiante, y ellos tienen dificultades en la participación y en la interacción, así como en la aplicación de las estrategias efectivas, y nuevamente sale la brecha digital. En cuanto a las relaciones interpersonales, retomamos la participación activa y la interacción, y surge la parte de la colaboración emocional, que bueno, no la detectan los estudiantes. Esto nos lleva a la hipótesis 3, donde me dice que está relacionada con la superioridad de la interacción entre la comunicación y los entornos virtuales, pues no es válida, ya que no hay suficiente evidencia. Por el contrario, tiene menciones para el apoyo, aislamiento y falta de interacción, apoyo docente y acompañamiento, interactividad y dinamismo, y el acompañamiento emocional. También reforzar un ambiente de aprendizaje estimulante. Y bueno, esto aunado a otros comentarios me lleva a que la evidencia general no respalda la afirmación de que la calidad de la interacción en entorno virtual sea significativamente superior a la educación tradicional. Para la parte de discusión de resultados, bueno, se concuerda con Garrison y con Canula, donde es necesario incorporar las tecnologías de la información. Se alinea con Watson, donde dice que el desafío para las tecnologías del e-learning son la interacción social, la autonomía estudiante y la calidad del acceso, que es donde tuvimos dificultades. Sims, Harman y Mosca en el 2004 señalan que aunque las modalidades mixtas combinan ciertas fortalezas, bueno, pues todavía necesitan la motivación y el apoyo para poder obtener resultados académicos decentes. Por su parte, Moore se alinea en la parte del distanciamiento social y transaccional. Y bueno, en cuanto a la hipótesis 1, nos dice Garrison y Canula que bueno, ellos no idealizan la parte del e-learning, y bueno, Moore evidencia la falta de interacción directa como conexión docente y con la audiencia. Briones establece también las brechas entre los estudiantes donde no están preparados y bueno, carecen de infraestructura. Para la hipótesis 2, donde se evalúa la capacidad del estudiante, bueno, pues Caro menciona la parte de la flexibilidad y la reducción de costos, donde sí se alinea. Fernández y Pascucci en el 2022 y el 2021 identifican la parte de interacción social en la cual concordamos, y bueno, pues aquí no podemos decir que estamos conformes con la resolución de la hipótesis, por lo tanto no fue aceptada, ya que muchos estudiantes manifestaron no estar satisfechos. Además, bueno, se hacen hallazgos donde se muestra la brecha digital, que no era parte de, pero sí nos influye en la satisfacción del estudiante. En la parte en cuanto a la superioridad del e-learning entre la interacción, pues bueno, Chao, Rodríguez y Caro 2003 y Chao y Rivera 2024 argumentaron que el e-learning puede personalizarse. Sin embargo, si careces de infraestructura y si no hay una suficiente comunicación, difícilmente vas a poder sincronizarte con los estudiantes, y esto nos lo despliegan en las siguientes tablas y figuras. Los resultados 3, bueno, pues resultan y coinciden con Fernández, quien identificó la falta de capacitación docente y las herramientas digitales. Bueno, pues esto ya lo habíamos sugerido. Y bueno, pues en la parte de otros hallazgos retomamos lo que es la brecha digital, la capacitación docente y bueno, la parte de la interactividad con los alumnos. Para la parte de conclusiones y recomendaciones del capítulo 5, en conclusiones podemos tener que los entornos virtuales de aprendizaje con plataformas LMS se detonaron durante el proceso de la pandemia del 2019, al menos eso en México. Esto nos llevó a que tuviéramos falta de infraestructura, capacitación, y ocasionaron tanto en estudiantes como en docentes que la experiencia no haya sido totalmente satisfactoria, lo cual nos puede generar cierto miedo o resistencia o incluso trauma ante las tecnologías virtuales en comparación con lo tradicional. También es importante decir que el estudio se llevó en el Instituto Tecnológico Superior de Champotón,
y está centrada en una comunidad pues donde el 50% de los estudiantes pertenecen a comunidades rurales y esto dificultó también la infraestructura. En la parte de la hipótesis 1, bueno, pues ya vimos que sí hay características importantes como la flexibilidad y los recursos multimedia que pueden influir en el rendimiento académico. Sin embargo, otros factores como la relación entre docente-estudiante, resolución de dudas, interacción con los estudiantes no es satisfaccible. Por lo tanto, la hipótesis no fue aceptada en cuanto al planteamiento número 1. En cuanto al planteamiento número 2, donde se considera la satisfacción del estudiante, sí hay una diversidad de recursos didácticos disponibles en tiempo de estudio, la flexibilidad es buena. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes manifestaron la ausencia de interacción cara a cara y aislamiento, poco sentido en la comunicación y bueno, por estos motivos, en contraparte con ayuda con la parte cuantitativa, pues no fue aceptada la hipótesis número 2. Y la hipótesis número 3, donde se ofrecen herramientas, canales asíncronos, sí es cierto, existen foros, mensajería y videoconferencia. Sin embargo, los alumnos demostraron sentirse no apoyados emocionalmente, aislados, incluso con ciertas depresiones y problemas de comunicación en los entornos virtuales. Por lo tanto, la hipótesis 3 también fue rechazada. De manera general, no presentaron superioridad los planteamientos en entornos digitales en comparación con la educación tradicional. Sin embargo, sí se reconocen las ventajas, los cuales nos podría llevar a un enfoque mixto, en el cual en futuras investigaciones o futuros planteamientos se pueda desarrollar lo mejor de los dos entornos. En cuanto a las preguntas de investigación sobre la comparación en términos de retención de información y satisfacción, vemos que sí influye en cuanto a la retención de la información, ya que el alumno tiene disponibles los contenidos, puede revisarlos, puede reproducir varias veces los contenidos de tal manera que le pueda quedar claro. Esa es la parte positiva del e-learning. En cuanto a la pregunta número 2, aquí vuelve a retomar la retención de la información, pero el desarrollo de habilidades. Sí hay una diferencia significativa en este caso, sobre todo en el desarrollo de habilidades, ya que de las habilidades que se desarrollan son diferentes. En cuanto a los entornos virtuales, van a desarrollar mayor habilidades en cuanto a las tecnologías de la información, búsqueda de información en entornos digitales, interacción con la tecnología. Y en entornos tradicionales van a tener más habilidades de comunicación, interpersonales, colaborativas y de todas aquellas habilidades de la comunicación directa. Esto nos apoya en las nuevas tendencias en lo que es el networking, lo cual nos ayuda a tener relaciones efectivas. En cuanto a la pregunta número 3 sobre los factores que influyen, bueno, pues ya lo habíamos visto, sobre todo en las brechas digitales, la transición, lo que fueron tecnologías emergentes y todo esto dificultó la parte del entorno virtual. La parte de investigación sobre la interacción en comunicación entre estudiantes en ambientes virtuales, sí hay foros, ya hay chat, sin embargo no es completamente satisfactorio comparado con los entornos tradicionales donde la parte fluida, de empatía y armonía pues es mucho mayor. En la pregunta 5, entre las problemáticas, bueno, pues ya habíamos visto que presentaron sobre todo problemas de infraestructura, problemas de conectividad, problemas de capacitación, entre otras cosas, pues fue lo que marcó la problemática en ese entorno. En cuanto a las recomendaciones, podemos decir que hay que fortalecer la capacitación docente en el uso pedagógico de los entornos LMS, diseñar contenidos digitales centrados en el estudiante, promover las estrategias de apoyo emocional y acompañamiento virtual, esto es fortalecer la desventaja que actualmente tienen los entornos virtuales, mejorar la infraestructura tecnológica institucional. Las tecnologías llegaron para quedarse y cada vez va a ir haciendo mayor requerimiento de los arquetipos tecnológicos. Fomentar modelos híbridos de enseñanza, esto nos va a permitir familiarizar a los alumnos con los entornos digitales y también poder sacar lo mejor de los tradicionales. Evaluar constantemente la satisfacción y el desempeño de los estudiantes, que esto es que casi nadie lo hace, evaluar la satisfacción del estudiante. El desempeño lo podemos ver en las calificaciones, sin embargo, la satisfacción no. Considerar los diferentes estilos de aprendizaje y la diversidad del alumnado. Esto nos va a poder llevar a hacer mejores adecuaciones y que pueda tener una mejor calidad de la educación. En cuanto a las recomendaciones metodológicas, pues bueno, se recomienda ampliar
las muestras en futuros estudios, aplicar un diseño longitudinal, ya que el mío fue transversal, considerar variables mediadoras, incluir observación directa o etnográfica digital también, la diversificación de instrumentos de corrección, así como el análisis multivariado, ya que yo solamente utilicé una prueba estadística, se pueden utilizar más, y la réplica del estudio en modalidades híbridas, ya que en su mayoría quienes tomaron el cuestionario se vieron obligados a llevar la tecnología virtual. En un enfoque donde sea una opción voluntaria tomar la tecnología virtual, quizás se obtengan diferentes resultados. Bien, agradezco su tiempo. Mi nombre es Raciel Villagrana y mi contacto es rvillagrana82@gmail. Que tenga buena tarde.